Y pues bien, siguiendo con los pros y contras en la evaluación de las ciencias, también tenemos algunos elementos que más bien serían como estereotipos o ideas erróneas con respecto a la evaluación. Tendemos a atribuir los bajos logros de nuestros alumnos o de nuestros estudiantes a vacíos conceptuales anteriores. Y a lo mejor ciertamente en estos procesos de evaluación que ya veíamos en sesiones anteriores, en donde hablábamos que la evaluación según el momento de aplicación, tenemos un diagnóstico inicial, un diagnóstico procesual y lo que es una evaluación final. Entonces, en la evaluación inicial a lo mejor ciertamente podemos identificar algunos elementos que le hacen falta consolidar al alumno, pero justamente en este proceso de desarrollo de nuestro programa, la parte procesual, la evaluación durante el proceso, durante el establecimiento de la nueva información, es donde podemos ir subsanando estas lagunas de información. Entonces, si el alumno tiene un resultado no favorable con respecto a los procesos de comprensión, de conocimiento, de adquisición, de significancia de los nuevos elementos, tendremos que identificar qué otros factores socioculturales, personales, emocionales tienen que ver con esa característica, con ese resultado que está obteniendo mi alumno el día de hoy. También tenemos la creencia errónea de que algunos procedimientos de evaluación no entregan resultados confiables. Tal es el caso de la autoevaluación y la coevaluación, que en clase justamente veíamos que esta es la evaluación según sus agentes evaluadores, la evaluación interna y la evaluación externa. A veces decimos, es que no va a tener gran trascendencia, ¿no? O solamente van a decir, ah, bonito, me pareció bien. Esto depende mucho de cómo nosotros estemos forjando esos criterios de evaluación, las preguntas detonantes, la problematización del hecho. ¿Recuerdan cuando estábamos realizamos el ejercicio de pasar de punto A a punto B y que tenían que crear un paso diferente totalmente al de los demás? Y para llegar de pared a pared dentro del salón. Entonces, ahí al final recuerdan que hicimos una autoevaluación y una coevaluación, en donde ustedes finalmente lo que hicieron es evaluarse a sí mismos, ¿no? Y decir qué fue lo que les faltó. ¿Por qué no pasaron al inicio? ¿Por qué tardaron los últimos en pasar? ¿Qué pasó con los primeros que se animaron a llevar ese paso que tenía que ser fuera de lo común? Ajá. Y finalmente obtuvieron un resultado. Y después hicimos una coevaluación en donde ustedes tenían que identificar y argumentar por qué consideraban quién de sus compañeros había hecho el paso más innovador y en qué se basaban en su elección, cuál era la base de su elección. Entonces, ahí estoy dirigiendo justamente esta evaluación y esa coevaluación. No solamente me quedo en la respuesta de, ah, bonito, me pareció bien, está padre, me divertí. Entonces, voy construyendo justamente el proceso de aprendizaje. Y entonces nos damos cuenta que no solamente es vivir la experiencia, es retomar cada uno de los momentos que vivo en mi día a día para verificar qué me deja, qué aprendo de esto, cómo le puedo dar y sacar el mayor jugo si es que ya lo estoy viviendo. ¿Qué voy a hacer? Ajá. ¿Cómo a trascender para que sea un momento de creación, un momento que sume, ajá, a mi vida como profesionista y al alumno que tengo frente? Y entonces las dinámicas en esencia no son malas, son buenas estrategias justamente para poder desarrollar un aprendizaje significativo. Tal vez el problema es que no las cerramos de manera adecuada, no les damos esa dirección que es tan importante y más adelante lo vamos a ver cómo estructurar los criterios, qué elementos es importante retomar para poder tener claros los criterios de evaluación y que no nos perdamos o no se queden nuestras actividades como desvinculadas, ¿no? Como un elemento nada más para cubrir tiempo.
ninguna actividad recreativa, ninguna actividad en donde se requiera la interacción, en donde se requiere el juego, finalmente debe de quedar desvinculada cuando hay una buena planeación. Y pues entramos a un punto bien importante, ¿no? Y que a lo mejor pisa algunos callos en ocasiones, nos sentimos un tanto agredidos, pero las características de las prácticas docentes influyen directamente en la enseñanza. Entonces, si yo únicamente me voy por una serie de diapositivas en donde pues se las tienen que aprender de manera memorística, sin ejercicios, sin actividades, sin la aplicabilidad de estos elementos, ¿qué es lo que va a suceder? Finalmente, pues no me siento tan motivado, ¿no? Tengo que anclar finalmente los procesos de enseñanza. Tengo que darle un sentido a toda esa información científica que tiene una amplia riqueza, pero ese conocimiento lo tengo que contextualizar, lo tengo que bajar al día a día del sujeto con respecto a lo que va a vivir por medio de estudios de caso, que es algo que de manera continua hemos estado realizando a lo largo de las sesiones y que espero que en este momento le estén dando el sentido de por qué tantas preguntas, tantos casos y por qué los tenían que crear y por qué algunas ocasiones se los daba ya. Yo justamente es para ir desarrollando estas habilidades que son importantes en el proceso de la evaluación. Y pues con estas actividades estábamos atendiendo al momento de la evaluación en función de su aplicación. Estamos en proceso, ¿no? Justamente fue lo que sucedió con sus ensayos. Fuimos viendo las características procesuales y a lo mejor sí en la primera revisión me hacían unas caritas de híjole mis. Y les decía yo a ustedes, ¿qué hacemos? ¿Se los califico así o se van a corregirlo? Nos vamos a corregirlo, ¿no? Entonces, vean cómo finalmente la percepción de ustedes fue cambiando. Hoy por hoy, estoy segura que de acuerdo a los resultados que obtuvieron, su autopercepción es diferente, ¿no? Ya saben cómo estructurar de manera integral lo que es un ensayo, sus procesos de autoestima mejoran y obviamente se sienten sólidos en su futuro académico. Entonces, observen cómo finalmente la evaluación va más allá del proceso numérico. No estamos hablando de cuánto sacaste, cuánto no sacaste, sino de el gozo que se vive cuando te das cuenta de que el proceso lo comprendiste, lo puedes asimilar y lo puedes seguir reproduciendo a lo largo de tu vida en diferentes áreas y que se queda sólido el conocimiento. Hoy por hoy yo sé que ustedes saben citar, hoy por hoy sé que ustedes saben referenciar, hoy por hoy sé que ustedes a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo, a todos nos cuesta trabajo, ¿eh? También cuando nosotros o cuando yo estructuro las clases digo, ¿cómo es que les voy a bajar esta información? ¿Qué ejemplos pudieran ayudarnos para que ustedes puedan comprender esas características y que no se quede solamente en la repetición de esos contenidos? Entonces vean cómo finalmente el proceso de aprendizaje tiene justamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene justamente mucha relevancia en los procesos de autoestima y autopercepción del propio profesionista. Evidentemente, cuando ustedes salgan de la carrera, dependiendo de qué tan sólidos se sientan en sus aprendizajes, va a ser lo que ustedes se elijan tomar de la vida, los retos que realmente ustedes van a querer resolver y van a decir, bueno, sí, tengo las herramientas para enfrentarlo, o se van a quedar en el temor y en la repetición de contenidos porque cuando venga la resolución de un conflicto van a decir, híjole, en la torre mi general, ¿cómo lo resuelvo? Entonces es importantísimo que todos los procesos que ustedes vayan llevando a lo largo de todas sus materias les vayan dando un sentido, que no solamente se vayan por la calificación y que digan, bueno, es que pues soy excelente, el alumno de 10 muy bien, muy reconocido su esfuerzo, más sin embargo tendremos que ver qué tantas habilidades adquirió y qué tantas problemáticas solucionó. Entonces, decíamos anteriormente en las diapositivas que ya pasamos, justamente esta parte de la memoria. Hay quienes somos o tenemos memoria fotográfica y es maravilloso, pero la memoria fotográfica, si no es buscando la aplicabilidad del conocimiento de manera real en la solución de la problemática, de nada nos sirve porque finalmente nos quedamos en un proceso memorístico. Y pues lamentablemente, justamente mediante la práctica
inadecuada en cuanto a los procesos de evaluación con un enfoque científico, con un aval científico, pues nos quedamos con ese mal sabor de boca, ¿no? Que el dominio de las ciencias exactas son únicamente propios para algunas poblaciones, para los que son muy inteligentes, para los que ponen demasiada atención, para los que tienen muy buena memoria y para mí no. Y esa no es una realidad. Ahí tendremos que hacer una revisión muy clara de cómo están nuestros procesos emocionales, cómo están nuestros procesos de autoconcepto, ajá, y que finalmente recae nuevamente en la autoestima. Ajá. Em, Desgraciadamente nos hemos encontrado que a partir de justamente este tipo de concepciones erróneas, culturales, sociales, es como se genera un fracaso escolar. Entonces, el proceso de evaluación no es para demostrarte qué tan mal eres. El proceso de evaluación sirve para mostrarle al estudiante sus puntos de fortaleza, los puntos de mejora y cómo hacer ese salto justamente. Por eso hay un monitor del conocimiento que va llevándote de la mano en este proceso de comprensión de los nuevos aprendizajes que se tienen que ir integrando para desarrollo de destrezas en el área que tú te especializas. Y entonces encontramos que Stake en el 2006 nos habla de cuál es la esencia de la evaluación. La esencia de la evaluación desde la concepción de este teórico es la emisión de un juicio sobre la calidad, es decir, los aspectos buenos y deficitarios de aquello que se evalúa. Traducido, ¿cómo sería? Voy a checar qué tanto tú ya puedes dominar, ya sabes solucionar por ti mismo y cuáles son tus puntos de mejora para poder potencializarlos y darte el andamiaje necesario para hacer ese puenteo entre lo que todavía no manejas, todavía no dominas y lo que ahora es importante buscar estrategias para que logres dominar esos conocimientos. Esa es la esencia principal de la evaluación, el poder identificar rasgos cualitativos de lo que necesito reforzar en ti como estudiante. Y bajo este mismo orden de ideas, Stake nos dice que nos hace una pregunta. ¿Para qué se desarrolla la evaluación? ¿Cuál es el objetivo entonces de la evaluación? ¿Para qué tantas entregas? ¿Para qué tantos trabajos? ¿Para qué me haces la vida imposible? A veces lo decimos como estudiantes, ¿no? Justamente la evaluación se desarrolla para hacer una orientación, para establecer una metodología de trabajo. ¿No? ¿Cómo es que voy a llegar al logro de la comprensión del hecho? ¿Ah? Para crear criterios de evaluación. Nos orienta con respecto a qué es lo que es realmente importante evaluar cuando yo busco el logro de un objetivo no solamente conceptual o procedimental, sino realmente a lo que nos hablan las reformas educativas es al logro de el logro de un objetivo actitudinal. Ajá. El logro del objetivo actitudinal nos habla justamente de la solidificación, ajá, de ese conocimiento. Y entonces cambia totalmente mi visión de lo que es la evaluación y la voy integrando de manera mucho más real, mucho más clara, mucho más armónica y dejo de preocuparme por la calificación y entonces me estoy preocupando y ocupando de manera constructiva sobre la cualificación. ¿Qué es lo que me hace falta comprender para la estructuración de este proyecto? La evaluación también nos habla de un instrumento de recolección de información de los conocimientos ya consolidados, ya lo veíamos en la diapositiva anterior, y los conocimientos que todavía me hace falta un poco de reforzamiento, y la de interpretación y toma de decisiones. Entonces, la evaluación nos va a orientar para tomar decisiones con respecto a la materia. ¿Recuerdan cuando tuvimos nuestro primer parcial? Y que, pues bueno, memorísticamente hablando, si había el conocimiento, se dan cuenta que el examen es 100% aplicativo y es cuando decimos, oh por Dios, ¿qué voy a hacer en este momento? Ajá. Posteriormente, justamente ese proceso
¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una retroalimentación sobre los contenidos. Marcamos más ejercicios para que pudiera haber una consolidación del aprendizaje desde una perspectiva diferente. Ustedes se mostraron más perceptivos, ¿no? Más abiertos. Entonces sí,